y cierto, lo digo en términos coloquiales, pero para poder, no, yo sé que el tribunal entiende, pero para que todos podamos entender y yo también poder decirlo de una manera más simple, más gráfica. Señorías, pero también hay temas de fondo. El convenio 169, artículo 5 de la Constitución Política, plenamente aplicable, obliga a que haya consulta a los pueblos indígenas. Y esa consulta, obviamente, es el derecho a ser oído y por lo tanto también se vulnera el artículo 19, número 14. Es el derecho a presentar peticiones a la autoridad. ¿Cómo se presenta una petición a la autoridad? Mediante una consulta. El pueblo se le pregunta y responde queremos, no queremos. Lo que haga la autoridad finalmente es otro tema. Pero el derecho a ser oído, el derecho básico, se está conculcando y se ha conculcado por la irresponsabilidad de unos parlamentarios y sin lugar a dudas de un ejecutivo que apoyó este tipo de situaciones. Pero no solamente en nuestra Constitución, también está la Convención Interamericana, la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, que señala en su artículo número 24 el derecho a petición. El derecho, señor presidente, señores parlamentarios, no queremos que se aplique el UPOP 91, pero a la vez obliga como correlato a la respuesta de los órganos del Estado. Aquí no hay nada, ni siquiera hay un diálogo de sordos, no hay diálogo. Pues respecto de los productores, esta misma convención también señala deber, en el artículo 29, la Declaración Interamericana de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos Humanos, recordemos Bogotá 1948, el deber ante la sociedad. Todo individuo, todos y cada uno de nosotros, y estos productores también tienen un derecho en esta sociedad, el derecho a desarrollar y a permitir que los demás se desarrollen. Y la inscripción... Se restan 2 minutos. Gracias, señor presidente. Y esa inscripción obviamente vulnera o impide esta obligación de los productores que desean inscribir las semillas. Es grave, señor presidente, y por eso creo yo que, más allá de mis palabras, es cosa de ver aquí la afluencia de público, de interesados, los que hay en la mañana, la misma presentación ante el Tribunal Constitucional, porque finalmente, y recordando un adagio musulmán, que dice, cuando Alá te suelta con una mano, te recoge con la otra. La primera mano era el Ejecutivo y los parlamentarios, irresponsables nos dejaron caer. Ahora ustedes tienen esa posibilidad de recogernos e impedir que esta injusticia que ellos han planteado, este abuso y este atentado a los derechos de todo un pueblo y no solo de unos pocos productores, en beneficio de unos pocos productores, finalmente termina afectando al pueblo aymara y al resto de las comunidades. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted. A continuación, puede hacer uso de la palabra un representante de las organizaciones Comité Territorial de Matilla, Comité Territorial de Mamiña, Comité Territorial de Cariquima, Comité Territorial de Isluga y Comité Territorial de Parca. Señor relator. Señor presidente, expone don Boris Paredes. Señor Paredes, puede hacer uso de la palabra hasta por 10 minutos. Gracias, señor presidente. Hago uso de la palabra de conformidad al derecho que nos ha conferido este excelentísimo tribunal, solicitando se declare inconstitucional el requerimiento por las consideraciones breves que a continuación haré. Su señoría excelentísima, la verdad de las cosas es que como no es nuestra responsabilidad el requerimiento en sí, solamente haré determinados alcances al respecto en relación al artículo 5 de la Constitución, en relación al artículo 1 de la misma y artículo 55, inciso 3 del mismo texto fundamental. Ya hemos escuchado numerosas intervenciones anteriores donde queda claro por qué a los pueblos originarios como el pueblo aymara, cuyos comités territoriales acá represento, les afecta la aprobación de este convenio internacional para la protección de obtentores vegetales. Desde ese punto de vista, su señoría excelentísima, no nos deja de llamar la atención la tramitación que tuvo en el Congreso esta aprobación. Primero que nada, hay que acordarse del convenio 169 de la OIT para los pueblos indígenas. Acá se establecía el derecho a consulta. El derecho a consulta que fue declarado constitucional por este mismo alto tribunal
donde se pretendió en algún momento que se cercenaba parte de la soberanía. La verdad de las cosas es que se dijo acá, lógicamente, que no se cercenaba ninguna parte de la soberanía, sino que esa consulta no era vinculante. Pero ¿qué había que hacer cuando eran afectados, como es el caso? En la actualidad había que consultar. Y uno no logra entender para qué aprueban esos convenios si no los van a respetar. ¿Cuál es el objeto? Sencillamente es una decisión irresponsable de los parlamentarios que la aprobaron. Porque, ¿qué dijo este tribunal? Que con el convenio, junto con aprobar el convenio 169 de la OIT, ¿qué se había hecho en la práctica? Se había modificado la ley orgánica constitucional del Congreso. Y como se modificó la ley orgánica del Congreso, cuando afectara ese proyecto a una etnia, a un pueblo originario, ¿qué había que hacer? Había que consultarle. La consulta no era vinculante, pero había que hacerlo. Y al no hacerlo, ¿qué estamos haciendo? Sencillamente se está vulnerando el artículo 55, inciso 3 de la Constitución. ¿Por qué? Porque nos dice que la tramitación interna de una ley se hará de conformidad, lo establece la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Y no se respetó. No se respetó esa ley orgánica que había sido modificada. ¿Y que en qué sentido se modificaba? Que había que hacer una consulta previa e informada. Y había que darle la posibilidad de que opinaran. No era vinculante, pero había que darle la posibilidad de que opinaran. Señoría, es tanto la ilógica de esta situación, es tanto la ilógica que ¿quién da la posibilidad de opinar? La está dando este tribunal a posteriori. Este tribunal está diciendo, opinen ahora que ya está aprobada la ley. Eso es lo que hicieron los parlamentarios. Es decir, este alto tribunal se dio cuenta de ese vacío que habían caído. Y yo creo que el hecho de que llamen a todos los interesados a opinar ya forma parte de una declaración previa de inconstitucionalidad. En el mismo momento en que representantes de los pueblos indígenas se apersonaron acá y demostraron que tenían opinión. En el mismo momento en que ellos vinieron a decir a nosotros nos afecta, está desde ya declarándose una inconstitucionalidad en el procedimiento que adoptó el Congreso Nacional. Y además no solamente eso, sino que de paso afecta el artículo 5º, inciso 2 de la Constitución en relación al artículo 1. ¿Por qué? Porque cuando el convenio 169 de la OIT nos señaló cuál era el objeto de este instrumento, cuál era el objeto de este derecho a consulta, que querían hacer un instrumento internacional jurídicamente exigible, nos dicen, una serie de derechos y libertades económicas, sociales y culturales tendiente a ¿qué? ¿Para qué se hizo esto? Para, en primer lugar, establecer medios específicos para que su condición de ser humano, en el caso de los indígenas, se realice plenamente a la vista de la situación deprimida en que viven los aborígenes en nuestras regiones. Y en segundo lugar, para fortalecer la dignidad y los atributos esenciales a los indígenas como seres humanos. Y en consecuencia, cuando yo no consulto, cuando no hago lo mínimo que es preguntar, cuando no hago lo mínimo que es pedirle la opinión, después que aprobé y que modifiqué la ley, ¿qué estoy haciendo? Estoy atentando contra los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, que están en total armonía y en relación con la dignidad humana, que es lo que nos garantiza el artículo 1 de la Constitución, que es la base de nuestra institucionalidad. Por eso, Su Señoría Excelentísima, la verdad de las cosas, no quiero seguir argumentando en relación a lo que aquí tanto se ha hablado, porque pensamos que hay un problema previo de tramitación que no puede, y yo creo, no ha sido pasado por alto por este alto tribunal.